nosotros, la iglesia, incluso, mira, ya que recordaste un poquito que salieron de la iglesia católica y todo eso, bueno, te das cuenta por qué se salieron de la iglesia católica. No me vas a negar que en esa época de Martín Lutero vendían la salvación, vendían, había una corrupción, incluso parece que, si no me equivoco, el Papa Francisco reconoció eso, que la iglesia, que Martín Lutero no estaba en todo mal cuando él salió de la Iglesia Católica por la corrupción que había en ella, ¿no? Entonces, cuando suceda eso, ya es muy difícil adorar a Dios ya Claro, libremente, por eso Maynor, ellos se salen. ¿Ah? Dios te bendiga, Gustavo. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, nadie lo va a negar. Fíjate que Ujú. Juan Pablo II sí pidió perdón y el Papa Francisco también pidió perdón, pero y también no niego muertes en la Inquisición, por supuesto, y las que desconozco y la que no existe, que desaparecieron documentos, pero tampoco, por ejemplo, la parte evangélica no va a poder negar que los protestantes eran aliados al Ku Klux Klan. Y eso era una Ujú. matanza de negros, eran metodistas y bautistas, porque Exacto. eso es claro, creo que comienza el 24 de diciembre ¿cómo es? Del 65, algo así. Y no Este, solamente eso, hermanita, sino también, acuérdate que también la colonización, que es muy diferente a una colonización de una conquista. La claro, colonización de justamente de europeos o de anglos protestantes cuando llegaron a Estados Unidos, aniquilaron a más de 90% de todos los indios americanos en Estados Unidos. Y eso hay un hecho histórico, pero eso no se menciona. Eso obviamente solamente se fijan en las atrocidades solamente de la Iglesia Católica, pero no quieren reconocer eso porque como pues claro, obviamente hay tantos grupos, a nadie se les quiere realmente decir los protestantes, por ej porque se abarca a todos. claro, Y en verdad no solamente si no fueron esporádicos por aquí y por claro, allá, pero fueron es que realmente con la misma doctrina. claro, Gustavo, vos sos católico, sos diácono, Yasmín es católica, yo también, Minor, es pentecostal, evangélico, trinitario, por cierto. Este, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ninguno de esos asesinatos ni esas atrocidades. Porque, por ejemplo, Ujú. se lo vinculó al que comienza ese movimiento pentecostal, que es Carlos Parán con el Ku Klux Klan. Y también con la masonería. ¿Y qué tiene que ver Minor con él? Nada. No Eso tiene nada pasó que hace ver. mucho tiempo y no tiene nada que ver. Él es el que comienza la escuelita de Betel. No tiene nada que ver. O sea, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, que tenía tantas esposas Smith con el mormón actual, por ejemplo, que tiene una vida normal y que está casado con una sola mujer? No, no tiene nada que ver. Y a eso es lo que yo voy. Y a eso Incluso, sí, a eso, a eso, a eso voy yo también, mira. Que, como dice Gustavo, hubieron protestantes que mataron. Ahora la pregunta sería para mí, ¿no? Y yo lo mismo lo voy a contestar. Esas personas que mataron a cientos de miles de indígenas, ¿son la verdadera iglesia? Bueno, yo diría que no, ¿no? Porque no es el mandamiento que el Señor nos mandó, amar a nuestros enemigos, no asesinarlos. Pero si esa gente decía, no, es que nosotros éramos la verdadera iglesia, no, no es cierto. Aunque puede ser que pertenecían a un movimiento luterano, episcopal y todo eso, pero realmente no son la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque más nos enfocamos nosotros en llamar iglesia a los que realmente son nacidos de nuevo, no a una organización en sí, sino es todo aquel que realmente ha dado su vida a Cristo. Y en eso Sí, nos enfocamos. pero, Minor, con tu permiso, esas personas que hicieron esas atrocidades también, también se apegaban mucho a lo que está escrito. O Pero sea, estamos hablando de una doctrina apegada a la sola escritura. No estamos hablando de ahora doctrinas diferentes, de que tú te llamas tal, o tú eres de Asamblea de Dios, o tú eres
evangélico, bueno, no que sea, o sea, hay miles por eso te digo, pero en verdad, o sea, estamos hablando a la doctrina en sí, la doctrina sola escritura es lo que causó todo esto. Entonces, y decir de que ahora la iglesia verdadera es la que se apega a lo que está escrito, ese fanatismo nació de justamente, esas acciones nacieron de ese fanatismo por la sola escritura. Ok, Porque ahora te hago. ellos se apegaron a Génesis 9:27, donde se les permitía, ellos decían que podían tener un siervo, podían tener un esclavo. Entonces, por eso luchaban y por eso hicieron todas estas atrocidades contra los negros. Entonces, en base a la Biblia y la interpretación de ellos, y eso es lo malo de la sola escritura, no hay una, entre comillas, como tú lo dices, una institución, una organización que realmente nos guía. A nosotros tú lo podrás llamar institución, organización, para nosotros es iglesia, pero estamos unidos. Si ha cometido errores, pero igualito, o sea, ha podido también ajustarse y ha podido corregir esos errores. En cambio, sin Entonces, embargo, ustedes lo a único ver, que hacen es buscar excusas y decir, no, nosotros no pertenecemos a ellos. Entonces, y así nadie, todo el mundo se apunta el dedo, nadie es nada. ok, ahora te pregunto, Gustavo, ¿tú estás de acuerdo con lo que hizo tu iglesia? ¿Estás de acuerdo con lo que No estoy de acuerdo, Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa, pero hemos déjame pasado un hablar, periodo de casi 600 años en déjame el cual hablar. no hemos tenido ni siquiera un papa canonizado. ¿Me dejas hablar? Oh, perdón, ya, disculpa, pensé que me estabas preguntando. No, no, no. O sea, mira, a eso vuelvo. Mira, nosotros creemos que no todos son parte de la iglesia. Puede ser iglesia la terrenal, ¿no? Pero repito, no todos son parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo místicamente, ¿ok? Ahora, tú dices, es que se apegaron a la sola escritura. Bueno, también la escritura dice que no matarás, ¿ok? No robarás. Entonces, una cosa que ellos hayan querido poner eso por su, no sé dónde trajeron eso, pero no creo que es por la sola escritura. Por la sola escritura no es que tú tomas un texto y lo manipulas y quieres hacerlo como tú lo quieres hacer, no. En nosotros, los evangélicos, manejamos lo que es la exégesis, lo que es la hermenéutica, lo que es el ley histórico, ¿no? Lo que es, tú lo puedes llamar como tradición y todo eso. Nosotros también manejamos tradición, que dijo tal persona, incluso dice primero de Pedro 4, si alguno hable conforme a lo que está escrito. Ahora, si algún, por ejemplo, los que empezaron con el metodismo, lo que empezaron con movimiento pentecostal, y ellos hablaron algo conforme a las Sagradas Escrituras, nosotros le decimos bien, ¿no? Pero si algunos hablaron fuera de las Sagradas Escrituras, por eso te digo que ellos eso no lo manda la sola Escritura, porque muchas veces se malentiende qué es la sola Escritura. La sola Escritura lo ponemos como la máxima autoridad de fe, conducta y moral y la única infalible. No es sola escritura, porque somos sola escritura, inventamos algo y lo seguimos a ciegas. No, no es cierto, eso no es sola escritura. Adelante. Bueno, yo te digo una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, bueno, de nuevo, en ciertos puntos, ¿no? Pero una de las cosas que sí te puedo decir de que estoy en desacuerdo, y eso lo he visto, y lo estaba explicando hace unos días atrás, y no sé si estuviste presentes o no. De todas maneras, a mis hermanos se los he dicho también, los católicos, porque también estoy viendo que hay muchos católicos que lo único que quieren es apegarse también a las solas escrituras para poder compensar, vamos a decir, para poder eh, responderles a ustedes en todo lo que es solamente escrito. Y eso entonces yo les he dicho, o sea, para ser un buen católico tú tienes que tener tus fundamentos en las tres bases. No puedes solamente decir, voy a agarrar las solas escrituras y con solamente las solas escrituras voy a defender mi fe, porque entonces ya dejas de ser católico. Me estoy apegando a ti, más o menos me estoy apegando a lo que ustedes son. Explícame con la Biblia esto, explícame con la Biblia otro. ¿Dónde dice en la Biblia esto? ¿Dónde dice en la Biblia otro? Entonces el católico ya deja de ser católico y se convierte más en una persona como ustedes, que solamente creen en las escrituras nada más.
desechando ya básicamente lo que es lo que enseña el magisterio y lo que enseñan las sagradas tradiciones, la sagrada tradición. Ahora, por otro lado, en cuanto a eso, y lo que estaba explicando yo hace unos días, regresando al punto, es de que sin el Espíritu Santo, nada hubiera inspirado a los agiógrafos a escribir. Por lo tanto, y ese es mi punto, la sola escritura, para tener una validez fija y concreta, tiene que ser interpretada con el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que dónde dice en la Biblia o dónde no dice en la Biblia, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Porque en el momento que tú me lees un pasaje y Dios me toca y me abre la mente a mí, el Espíritu Santo está entrando. Entonces, es ahí donde tiene que ver, y yo no le estoy atribuyendo las cosas a lo escrito, a lo que está en tinta y papel. Y lo digo y va a sonar feo, porque para muchos de ustedes, inclusive me han acusado de menospreciar la Biblia por lo que lo digo, pero yo lo vuelvo a repetir y lo digo con esta claridad. Si uno interpreta la Biblia sin el Espíritu Santo y hace apologética sin el Espíritu Santo, solamente está siendo un fanático del papel y la tinta. Eso es todo lo que es. Es un libro. Ahí se Yo acabó. estoy de acuerdo. Dejó de ser palabra de Dios y se convierte solamente en un libro en el cual yo solamente estoy defendiendo este libro. Punto. Porque entonces no me inspira. No, fue inspirado, pero lo estoy rebajando a ese nivel por mi fanatismo a solamente anclarme en lo que está escrito ahí. Y punto. Entonces yo ya dejo, cuando yo obro como católico, te digo una cosa, cuando yo obro en base a las Sagradas Escrituras y hago las obras buenas, visito hospitales, visito asilos, ayudo a los pobres y todo eso, no lo hago porque esté escrito, lo hago porque lo que esté escrito me inspira a hacer estas cosas. Y me inspira lo que Jesús hizo, el amor de Jesús, imitar a Cristo, eso es lo que me inspira a mí. ¿Y dónde encuentras eso? ¿Y dónde lo encuentras? Lo explica lo muy claramente Pablo en 2 Corintios capítulo en la 3. escritura. Claro. Claro, ok. Pero, Mira, de nuevo, si tú dejas marca en otra persona con tus obras, esas obras de Dios van a continuar. Y es la palabra de Dios a través de estas tradiciones o estas obras que ya no están escritas, porque en verdad, si tú te fijas en 2 Corintios capítulo 3, versículo del 2 al 6, vas a encontrar, todos somos llamados a hacer una carta de representación de Cristo. No escrita con tinta, sino ¿en qué? Con el Espíritu de Dios. Ok. Mira, yo creo, no sé dónde han traído este error. No, yo creo que a lo mejor muchas veces lo cometen mis hermanos evangélicos, pero nosotros en ningún momento rechazamos lo que es la tradición. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros rechazamos es que la tradición sea infalible como las escrituras, porque la tradición muchas veces se equivocaron. Por ejemplo, San Agustín. San Agustín tiene un escrito donde él afirma muchas cosas y tiene otra donde él se retracta de lo que antes había afirmado. Ahora, Ajá. ¿en qué ve con eso? Que las escrituras son las únicas infalibles. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad inspirada por Dios, es el aliento de Dios en sí. Ahora, la tradición, por ejemplo, cuando hablamos con católicos, muchas veces yo me meto en lo que dijo San Ignacio de Antioquía, San Irineo, Tertuliano, Orígenes de Alejandría y todo eso. Y a veces yo saco, pero no lo veo como infalible o ellos no se equivocaron, no. Lo único que está en las escrituras son las que no fallaron. Por eso nosotros decimos la sola escritura es la que no falla en doctrina, la que no falló en enseñanza, la más correcta de todos. Ahora, nosotros también tenemos tradición, incluso cuando leemos libros, yo que estuve estudiando mi seminario y todo eso, tomamos libros que tenían escritos de San Irineo, de San Jerónimo, ¿no? Teníamos libros que mencionaban todo eso, pero una cosa, vuelvo,
nosotros como sola escritura creemos que la sola escritura es la única infalible y máxima autoridad. Por ejemplo, si viene Irineo, algunas cosas tomo porque algo dijo conforme a lo que está escrito, como dice Pedro, yo lo tomo. Pero si viene Irineo y contradice las sagradas escrituras, un ejemplo, si algún padre de la iglesia dijo que hay que arrodillarnos o venerar o adorar las imágenes, bueno, yo le digo, eso está en contra de lo que está escrito, de lo que realmente ya es infalible, que es las escrituras. Eso lo rechazamos nosotros y no lo tomamos como doctrina. Ahora, si algo enseñó él y es conforme a las palabras de Dios escritas, entonces le decimos bienvenido. Eso se puede tomar como una enseñanza inspirada, ¿no? Entonces, esa es la sola escritura, porque muchas veces yo he escuchado muchos católicos dicen, no, es que la escritura, la sola escritura es mala, ¿no? Es una falsa enseñanza y todo eso. No, al contrario, deberíamos ampararnos nosotros, claro, sin dejar lo que es la tradición, lo que dijeron conforme a lo que está escrito. Esa es la sola escritura. Adelante. Hola Hans, Sí, Dios te bendiga. Adelante, Gustavo. sí, gracias, hermanita. Fíjate una cosita, estimado Minor. Mira, y yo creo que esta conversación ya la hemos tenido, ya la he tenido yo anteriormente con Hans. Eh, una de las cosas que para nosotros es bastante, y te lo vuelvo a repetir de nuevo, o sea, ustedes dicen, por ejemplo, las solas escrituras, vamos a decir, las sagradas escrituras son infalibles. De nuevo, vuelvo a recalcar el punto que te acabo de mencionar. Sí es infalible, las escrituras son 100% infalibles desde el punto de vista espiritual, desde la perspectiva espiritual. Desde la perspectiva en sí, histórica, científica y todo esto, vamos a encontrar literariamente, vamos a decir, sí podemos encontrar muchos errores. Históricamente podemos encontrar muchos errores. Científicamente, obviamente, podemos encontrar muchos errores. Empezando por Deuteronomio, donde Dios le manda, pone como mandato de que no se deben comer aves y pone el murciélago como una ave. Entonces, no vamos a asumir de que Dios era ignorante y sabía y no sabía que un murciélago era un mamífero. No podemos asumir eso. Obviamente, el sentido espiritual viene a decir, puede ser un ser con alas, con plumífero. Entonces podemos asumir eso. No existía la palabra mamífero en ese entonces, no había la ciencia, completamente la ciencia no estaba avanzada como para determinar de que el murciélago no era un ave, eso no lo sabemos. Pero entonces, hablando científicamente, agarrando la Biblia desde un punto de vista científico, no vamos a encajar. Entonces vamos a encontrar esa imperfección ahí, empezando por eso. Históricamente también hay otros errores. Entonces, ahora, regresando a mi punto, desde el punto de vista espiritual, es perfecto. Porque no importa que haya sido plumífero, no haya sido plumífero, que haya sido mamífero, más allá de todo eso, lo que sea. El concepto de lo que la palabra me está tratando de inspirar a mí, qué es lo que yo voy a hacer como ser humano, en qué momento me está empujando a yo ser algo bueno a través de su palabra, entonces eso es infalible. Es que yo me enfoque solamente, de nuevo, te lo vuelvo a repetir, si yo solamente me Gustavo, enfoco en lo que está escrito ¿puedo hacer una pregunta? y nada más, entonces de nada sirve. A través de mi fanatismo, estoy convirtiendo las Sagradas Escrituras solamente en papel y tinta. Ahora, la otra cosa, tú acabas de mencionar algo muy importante. ¿Por qué los católicos y las imágenes? Las imágenes para mucha gente que no sabe leer ni escribir. Una imagen vale 1000 palabras. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, el hecho de que para una persona, mientras esa persona sea consciente de que esa imagen no es Dios, es como yo estuviera venerando la foto de un héroe de guerra. Alguien que me dio la independencia o le dio la independencia a mi país, porque no es Dios. Ahora, que ustedes quieran
ustedes quieren enfocarse, decir, no, ustedes son idólatras porque no vamos de acuerdo con eso, o no comparten el concepto o el entendimiento de por qué nosotros aceptamos las imágenes y por qué nosotros realmente abarcamos a más gente que no sabe leer ni escribir en base a utilizar estas imágenes para que puedan encontrar su, entre comillas, lo que se llama la piedad popular, para que puedan adorar a Dios a su manera, y a eso es otra cosa, y a diferencia de doctrinas. Pero Claro. sí, Adelante, Anne, ¿qué querías decir? No, adelante usted. Adelante, Hans. No tiene importancia. ¿O tienes algo que decir, Hans? Si no, para yo contestar a Macha. Sí, no, Hans. Bueno, el tema sería, Gustavo. Yo eh, creo que el problema que se tiene ahí es como siempre, esa- y su inspiración. Es decir, si volvemos nuevamente al tema de decir, no, es que los murciélagos son aves. Bueno, intentar poner en un contexto mm, nuestra zoología versus la zoología de aquel tiempo, eso es como que anacrónico. Eso es anacronismo 100% puro y duro. Y eso, no quisiera usar palabras, pero fuertes, pero me parece a mí como que, eh, ¿qué palabra podría utilizar? Desleal. Vamos a usar la palabra desleal. ¿Mm? Entonces, ya lo habíamos hablado, es decir, Gustavo, ya lo mencionamos otras veces. No, la Biblia no contiene ni un solo error, ni uno solo. No hay nadie en esta tierra que pueda decir que la Biblia tenga algún error. Otra vez, los únicos que intentan hacer eso es mostrar los errores de la Biblia y encontrarle los errores a la Biblia son eh, Dios. los liberales, ¿no? Los no liberales, sino los ¿cómo se llama? Sí, liberales, pongámoslo ahorita, porque yo estoy un poquito ocupado, no me vienen las palabras a la mente. Entonces, eh, no, la Biblia tiene un contexto y tiene un desarrollo histórico. Es decir, la Biblia no se formó ahorita, Gustavo. Entonces, si usted me dijera, hoy vamos a desarrollar la Biblia, entonces sí, pongámosle la física cuántica, pongámosle, ¿cómo se llama? Hablemos ¿cómo se llama? De la zoología actual, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que sea eso. Y, eh, y no solamente, y no, es decir, el único lugar donde hay errores en la Biblia es en la Biblia católica romana, donde sí encontramos serios problemas históricos, geográficos, eh, mezcla de hechicería, con paganismo, ¿cómo se llama? Incluso libros que hablan de la reencarnación. Es decir, y eso sí, lo encontramos en el canon del catolicismo, pero dentro del canon de la Biblia protestante, ahí no se encuentra ni un solo error. Por mencionar alguna de las cosas, Gustavo, por ahí, adelante. yo pregunto, permiso, Gustavo. Hans, me estás hablando que dentro del protestantismo no hay errores. ¿Y entonces por qué el calvinismo es tan diferente al No, luteranismo? yo nunca dije nada No, de no, errores. no, Ah, no me dijo Yo eso. no pusiste hablé mal. nada de una errores. cosa que es Me Sí, pusiste sí, sí. mal, disculpa entonces. Sí, que les guste a algunos, que no les guste a unos, uno acepta ser católico o no acepta, o eso no No, es. interpreté mal. Si no es católico, entonces obviamente yo no puedo decir yo soy católico pero no creo en el Papa, o no soy católico, o yo soy católico pero no creo en la Inmaculada Concepción, pero es uno solo. Sin embargo, aquí tenemos miles de diferentes trinitarios, unicitarios y todos esos Claro, eso es lo que diferentes, quise decir. mormones, testigos de Jehová, y todos, entre comillas, dicen tener la Biblia perfecta.
Los nosotros. errores teológicos siempre han existido, Gustavo. Pero Siempre, bueno, por lo menos reconocemos de que no somos perfectos. siempre han existido los errores Ya teológicos. somos perfectos. Incluso dentro de los mismos judíos, Bueno, Gustavo. esa es otra Dentro de interpretación. los mismos judíos habían errores También hay teológicos. algunos que creen en que ya son salvos, otros que no. Entonces, Entonces, pero ¿quién tú dices? aún dentro de los mismos judíos ya habían errores. Aún dentro de los que conocían el contexto y estaban dentro del mismo entorno en el que se estaban desarrollando los hechos bíblicos, habían errores. Si no, miremos a los saduceos y a los Hans, fariseos. dejemos los judíos, somos cristianos. Ahora, yo No, te no, hago una no, 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 pregunta, Hans. no, 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 pero no es que nos escucha, Hans, dejemos. escucha. Te Siempre hago una pregunta. Siempre ¿Qué van a haber errores errores. Van a haber les errores. apuntaría a los católicos? Adelante. Y aún a pesar de que pudieran o pudiéramos decir de que los mormones son protestantes, tendría que demostrar lo que los mormones son protestantes. Tendría que Exacto. demostrar que los Hans, testigos de Jehová son te hice una protestantes. pregunta. ¿Qué errores les apuntaría que usted, escuche, qué errores les apuntaría al catolicismo? Adelante. Híjole, ¿dónde empiezo? Pero bueno, por eso es que yo quiero que Hans, claro, como está, En principio el sí, canon. adelante. Hablemos, ya que estamos hablando de las escrituras, en principio el canon. Un canon que incorpora libros que introducen hechicería e introducen reencarnación, introducen Ay, te tengo que cortar, Hans. doctrinas. No te enojes, no te enojes. Qué bonito lo que estoy viendo. Aquí está la hechicería. Alabado sea Dios con la creación. Mira el gato. Gato negro. Una maravilla. Sí, adelante, Hans, discúlpame. No, espera. Entonces, sí, a ver, para mantenernos dentro del tema, ¿no? Entonces, voy a hablar del canon católico romano que introduce y muchos errores geográficos, históricos, doctrinales, etcétera, ¿no? Entonces, para mantenerme en el tema y no ahondar mucho más allá de lo que estamos hablando. Interesante, porque mencionas eso de errores, dices hechicería. Me parece muy bien que, entre comillas, libros canónicos hablen de cómo quemar o cocinar con excremento humano. Sin embargo, Dios le dice que cocinar con excremento humano, pero sin embargo, sacas hechicería por el hígado de un pescado. Ese es un libro. Ya condenaron todo un libro solamente porque mencionan de que una partecita donde dice de que se tenía que cocinar las tripas o las tripas de un pescado. Y entre comillas, eso es hechicería. Pero sí, cocinar con excremento humano no es hechicería. Y eso está en ¿Dónde dice? ¿En qué texto específico dice que hay que cocinar con excremento humano? Búscalo, vas a ver que hay Nunca, hoyo. no, yo sé y le voy a responder, pero Okay, eso no es hechicería. un momento, Eso es aceptable. un momento. La otra cosa, en cuestiones geográficas, Gustavo, y ya con esto callo, Gustavo. con esto acabo. Y la otra cuestión geográfica, la cuestión geográfica que ustedes se refieren es la cuestión de Babilonia. Cuando Babilonia les conviene, es Roma. Cuando no les conviene, tampoco es Roma. Ahora sí, Babilonia sale terminando siendo, geográficamente hablando, es en la Babilonia antigua. Ya no deja de ser Roma cuando Pedro lo dice, ¿no? Cuando Pedro dice o saluda desde Babilonia, eso ya deja de ser Babilonia de Roma. Pero cuando sí se refiere a la gran ramera, exacto, solamente se habla de Roma. Es clarísimo la manipulación que hay. No. Esa es la falta, es culpa del católico. Adelante. Si nos mantenemos en el tema de Babilonia, lejos de que nosotros decimos que es la gran ramera, lo termina confirmando. Es decir, por Dios santo, es decir, si nosotros aceptamos, ok, Gustavo, vamos a aceptar que Pedro escribió desde Babilonia. Entonces, acepta usted perfectamente que en la Biblia se asegura
de que la Gran Babilonia es la iglesia. Ok, ¿Lo aceptó? ¿Lo ok. aceptó? Es Si se decir, acepta, ok. perfecto. Yo no Hans, tengo ningún discúlpame, inconveniente. Gustavo. Hans, tenés Un- un- mucho ruido en el micrófono. Ah, Eh, correte en otro lugar. O no Si sé. se te acepta eso, gracias, Mónica. No, a mí a mí no me afecta, le Ahora afecta a sí. ustedes. Ya, si se te acepta Les eso, afecta, no, no, a pero mí por no eso me afecta. ok, entonces, A mí no me afecta, a ustedes sí les afecta. bueno, ¿por qué Ahora, no? Pero te ¿Por qué pregunto, nos afecta, Gustavo, pero Hans? ¿Me puedes explicar de dónde deja a vienes? Hans hablar, Gustavo, ya hablaste. Ciro nunca fue ¿cómo se llama? Rey de Babilonia. Eso está claro. Y eso ya le deja al libro de Judith un problema de anacronismo terrible, terrible, terrible. ¿Cómo se llama? Y tercero, no, en la Biblia nunca manda ¿cómo se llama? Cocinar con heces, sino a comer las heces humanas. Se lo manda a Jeremías precisamente y eso era como una forma de poder mencionarles el horror que venía sobre el pueblo de Israel al cumplirse la ira de Dios y de haberlo abandonado. Es decir, en la Biblia nunca dice cocinen con esas humanas, sino que le manda a comer al profeta heces humanas. Y Jeremías le dice, Señor, ¿cómo me vas a mandar a comer esto a mí? Entonces Dios le dice, bueno, no, entonces no de humanos, ok, de animal, de buey, hazlo así. Y así fue como lo hizo Jeremías. Pero eso era para demostrarle a esta gente de ese momento la indominia que venía sobre ellos, Gustavo, el juicio que venía sobre ellos. Es decir, ellos les estaban dando exactamente lo que les iba a suceder. Imagínense ustedes, es decir, me quiere poner a mí, quiere poner a la Biblia en un problema cuando me parece que nunca ha leído usted todo el libro de Jeremías para entender el contexto por el cual no Jeremías solamente Jeremías, se le manda a hacer lo que se le manda a hacer. Es decir, incluso Jeremías se le manda a vivir un año desnudo, y caminar desnudo. fíjate, Pero así iba a ser el juicio que iba a venir sobre todos ellos. Se iba a exhibir ¿cómo se llama? Se iba a exhibir su desnudez, se iba a exhibir el horror de andar sin toda la ropa reales que ahora tenían. Es decir, Gustavo, a mí me parece que lo que necesita es un estudio más profundo de lo que es el Antiguo Testamento. ¿tú Pero crees? yo creo que sí. Yo creo que Déjame leerte, si me permites, para hacer esto una conversación. Déjame leerte, ahí está Maynor. Si quieres, apúntalo, chequéalo bien. Ezequiel 4, del 12 al 14. Ezequiel 14, del 4 al 12. Y dice, encenderás un fuego con estiércol humano en vez de leña. Y delante de todos prepararás un pan. O sea, estás cocinando. Estás cocinando. sí, Delante sí, de sí, todos prepararás un pan con la masa. Todos los días a la misma hora comerás un cuarto de kilo de ese pan y beberás claro, medio litro de agua. sí. Y eso no es hechicería, No, eso no es hechicería. por supuesto. Eso es lo que venía sobre él. A menos que ahí se proclame ¿cómo se llama? Que se está hablando de que se va a sacar, ¿cómo se llama? Espíritus inmundos, como lo hace el libro de Tobit, o de Tobías, Para perdón. terminar, Dios me dijo, cuando yo disperse a los Gustavo, israelitas por a todo el ver, mundo, esta es la eso le clase de dice, comida ahí contaminada. dice que van a sacar un demonio con eso. Ok, entonces volvamos entonces, ya que no, volvamos entonces a lo que corresponde. A Eso ver, es el Hans, no castigo de entiendo lo que Dios. vamos. ¿A qué es específicamente lo que quieren llegar? A ver, me explican cualquiera de Gustavo o Hans. Gustavo quiere No mostrar. entiendo, no entiendo a qué es lo que quieres llegar, a qué con esa palabra o esa parábola que están hablando del Antiguo Testamento. Eso quiero que me expliquen. Gustavo lo que quiere demostrar es
es que la Biblia tiene errores, ¿sí? Y que Gustavo quiere demostrar que la Biblia es inerrante doctrinalmente, pero que se pueden encontrar errores de cualquier índole dentro de la Biblia. ¿Mm? Entonces, No, yo no quiero demostrar eso, Hans. entonces, ¿qué Lo quiere que yo demostrar? quiero, lo que yo quiero demostrar es de que cuando ustedes hacen a su conveniencia, escogen ciertas cosas, cuando no les conviene las usan como hechicería o las sacan del contexto. No las sacan, realmente no enfocan en el contexto que se está dando, sino esto ya es hechicería. Entonces, pero esto que sí está escrito en Ezequiel, esto sí no puede ser considerado hechicería y es aceptable. Pero ¿por qué usted lo Entonces, considera como entonces, hechicería? aquí estamos, por eso, Gustavo, déjame ¿por qué terminar. Déjame acabar solo primero. respóndame. Déjame ¿Por qué acabar. usted Entonces, lo que yo considera, estoy viendo acá, para mí me parece usted sí, considera eso como hechicería? A ver, por eso de nuevo. muéstrame los A mí me elementos de estás hechicería demostrando. ahí. No. Pero a mí me No, estás demostrando, mi punto es esto. Mi punto no es demostrar si es hechicería o no, eso es irrelevante. no, claro que sí. No. Mi Porque punto es yo sí esto, puedo Hans. demostrar, No. Ok, porque se bueno, dice tú si quieres Tobías. demuéstralo, pero Yo yo te sí, estoy diciendo, le puedo mi punto demostrar es porque esto, Hans. Tobías es hechicería. Aquí se están poniendo puntos y están tomando decisiones como si ustedes fueran los que deciden qué cosa es y qué cosa no es. La interpretación de ustedes es lo que es autoridad para ellos. Entonces tiene que tener prevalencia a lo que es a cómo nosotros vemos las cosas. Lo que ustedes es lo correcto. Lo que ustedes hacen es lo correcto. Lo que nosotros hacemos es equivocado. Cómo lo interpretamos es equivocado. Nuestras Biblias no son de hechicería, no sirven. Introducen, digo yo. Entonces, eso es lo que estoy tratando de probar. Introduce No con lo que está escrito. misticismo y hechicería. No lo que está escrito. Estoy tratando de probar la autoridad que tú estás tratando de tratar de decir que tiene para cómo interpretar esto. ¿Quién determina qué es hechicería y qué no? Ok. Entonces, ahora de nuevo, en la cuestión, regresando al punto las formas para llegar a la verdad. con esto acabo, Hans, un segundo. Para Babilonia, la cuestión de Babilonia, ¿okay? Si aceptamos Babilonia, va a haber este problema. Problema para ustedes, porque entonces completamente y tajantemente se rechaza la cuestión de Constantino, de que Constantino fundó la Iglesia Católica, cae por los suelos. Pero eso no tiene nada que ver con el tema bíblico. No, porque entonces ya Ni con eso diciendo, con la sola sí, escritura. Babilonia, Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver José. ni con la sola escritura ni con los temas bíblicos. Ese es un desarrollo histórico que lo podemos analizar sí o de una manera o de otra, pero a la luz bíblica de la autoridad de la sola escritura, eso no quita ni pone nada, Gustavo. Ahora, ¿qué es lo que sí me demuestra a mí de que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad? bueno, En principio, voy, porque me dijo de que, ¿cómo saben ustedes? Bueno, en principio, porque nos basamos en la observación. Es decir, no es un solamente fideísmo, como alguien me acusó por. Es decir, nos basamos en la observación, en la objetividad del texto. Si el texto está hablando conforme a lo que yo estoy mostrando, eso lo que me hace es acercarme a la verdad del texto, de lo que el texto está diciendo. Entonces, ¿quién representa lo que... Pero Hans, no te entiendo que, nada lo que estás hablando de texto. Eso es lo que me hace acercar ¿a qué verdad? No entiendo, a ver, explícame. A la Mira, verdad de las escrituras, a la verdad de las escrituras, porque pero hay una todos sola tenemos verdad. la verdad de las escrituras. Pero yo no entiendo a qué verdad te refieres. No, a la única verdad. Hay una sola verdad. Aquí no hay ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 verdades, porque entonces cada quien va que se quede con su verdad. No, aquí nosotros conocemos una sola verdad, y todos queremos acercarnos más a esa verdad, y esa verdad se llama la palabra de Dios revelándonos a Cristo Jesús. Pero todos estamos con la Biblia. ¿Y quién no está sin Biblia?
Pero Yasmín, yo no entiendo. deja, Tú dices, nos deja que abocamos siga a la el verdad de deja la que Biblia. conteste, Gustavo. Pero, Hans, una cosa dime, no sé de qué denominación eres, no sé específicamente. Por Usted eso ya dígame cristiano, usted dígame cristiano. me Si usted viene ve dudas. No, si pero usted Hans, ve todos somos cristianos. A ver, no, el católico es cristiano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. no, El pentecostal, ¿cómo? dependiendo, Espera, dependiendo, Hans. dependiendo, Espera. El católico es cristiano, el ortodoxo es dependiendo, cristiano, el luterano es dependiendo, cristiano, el calvinista es dependiendo, cristiano, el metodista es dependiendo, cristiano. Por eso, dependiendo. Hans es metodista cristiano. Ok, entonces, ¿Qué voy, quiere voy, decir metodista? voy con esto. Si ustedes ven, escúchenme bien, ustedes ven El en metodista es un las palabras, protestante, Yasmín. ¿Querés que te diga Janes, cuándo nace un Janes, metodista? ¿Y déjalo hablar, quién es el más déjalo hablar. importante de crear ese si, movimiento? Mira, Yo te voy a decir, mira, mira, si ustedes, Gustavo le hice muchas preguntas a Hannah. Déjalo que conteste y luego le explicas tú. ok, si ustedes yo ven, hace rato lo estoy en, escuchando. si, El si origen del ustedes, metodismo se sitúa a Janes, mediados del es que siglo no lo dejan expresar. XVIII. A ver, Apenas estaba vamos con la haciendo su verdad, vamos con la No, verdad. pero ¿quién está El hablando? origen del Yo quiero metodismo se saber, porque él sitúa a dice, mediados del siglo XVIII la en verdad, Gran dice, no Bretaña sé, con ¿de los qué verdad? hermanos John Wesley y Charles ok, Wesley como líderes del los, movimiento los, los de dejo, los sigo renovación escuchando, dentro los de sigo la escuchando. iglesia Tengo que anglicana. ocuparme aquí. ¿Escuchaste, Yasmín? Sí. Bien, entonces a partir del siglo XVIII comienza la interpretación de ellos con respecto a la Biblia que ya había sido dada hace mucho tiempo, porque Jerónimo de Estridón es del siglo IV. La Vulgata latina, imagínate, y lo que toma Jerónimo de Estridón es de la Vetus latina. Y bueno, y eran los primeros cristianos. Así que adelante, lo que está profesando Hans es la Biblia, pero bajo el movimiento metodista. ¿Cómo interpreta la Biblia el movimiento metodista del siglo XVIII? Dado por los hermanos John Wesley y Charles Wesley. Así de simple. Dentro de la iglesia anglicana, si es realmente el metodista. Así que ya te contesté, Yasmín. Adelante. Gracias, Sammy. Yo pensé que él era bautista. Bueno, es también otro movimiento protestante. Los bautistas nacieron en 1609, creo que la confesión primera de bautistas en 1611 en Holanda. Sí, no, O yo sea, pensé va que a era, tomar la no, yo pensé que Biblia, Hans era va a bautista. tomar la Biblia bajo ese movimiento, esa interpretación, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Ni siquiera cuando estaba el cisma de Oriente, cuando se estaban peleando los de Oriente con los de Occidente. O sea, la parte de Roma con la parte de Oriente, a lo que se le pasó a llamar después ortodoxo. No, es después del siglo XVI. Porque Yasmín quiere saber y yo no tengo que decir, ya sea bautista o metodista, a eso se le llama protestante. ¿Está bien, está mal? No, eso no lo digo. Simplemente le estoy diciendo cuándo nacen esos movimientos. Adelante. Gracias, Sammy, por explicarme. Ahora, Hans, ¿te acuerdas todavía de la pregunta que hizo Gustavo? Y ese es el error. Mira, le hizo dos preguntas y apenas estabas por contestar y se meten, entonces así no se puede charlar muy bien. Adelante, Hans. Pero sí, yo también tengo derecho a saber en qué territorio, o cómo se puede llamar, dónde Disculpame, nace, Minor, yo cómo es. simplemente le contesté a Yasmín porque como ella no Nada sabe, más, le porque la tengo que duda dijo decir. la verdad, todos dicen la verdad, porque Sí, ahí pero como ya me tienen confundida, Que ya siga hay hablando más con de respecto a la 90.000 sectas, brujería con Gustavo 93. Macha, Hans y Bueno, la Gustavo. católica Que es la sigan peor, hablando, la no hay ramera, problema. cualquier cosa. no, No, sí no tienes acepto, derecho, pero sí tienes. yo tengo que Sí, saber de qué tantas denominaciones y cada denominación tiene su propio, ¿cómo se dice? Su propio, a su manera. Todos agarran la Biblia, pero todos dicen que es la verdad, entonces a mí ya me tienen emborrachado y con quién hablo, cómo sí, se todo llama su igual. denominación.
Igual la Iglesia Católica pues se dice de que tiene la verdad y todo eso. Todos decimos que tenemos la verdad, todos. La Iglesia Católica, Ortodoxa, Mormona, todos. Ahora, exegéticamente, La verdad, ¿sabes hermenéuticamente, quién la tiene, se Maynor? explica La que tiene Cristo. Jesucristo, la verdad. Claro, claro, claro. Jesucristo No tiene la tiene, verdad. Él es la verdad. Él es, no tiene, Él es. No, Sí, pero Él es la verdad lamentablemente y a tiene mí, la verdad. por las Él es redes la verdad sociales, y tiene acá la para verdad. mí me dicen, Yesera, chupayesos, idólatras, te vas a ir al infierno y no sé qué más, me han Yo no todos tengo los sexo y días, soy católica. ya, hasta me da chiste, ya ni me enoja cuando me dicen Yesera. Pero lo primero es atacar y atacar, no. Menos mal Pero que entre ese es ellos el tema no que se yo dicen nada. empecé hoy cuando estaba, o sea, Todos se unen, en todos, ausencia de no sé Gustavo qué y en ausencia de denominaciones, ya Hans. no ¿Cuál tanto. es el tema que yo vi? A ver, qué tremenda pelea y de un lado y de otro y de un lado y de otro y se sigue y se acusa y se señala y porque vos sos brujo y porque vos no sos brujo y porque vos no tenés la Biblia y yo sí la tengo y bla, 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 bla. Ese fue el tema que yo comencé, sí. Minor, claro. ¿fue el tema? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí, claro, sí. Claro. como te podés Sí. dar cuenta, se Ujú. desarrolló ese tema. Sí, sí, claro. Entonces Pero yo ya bueno, no sé, decir a mí todos los días chupa y eso, y no sé qué. O ponen memes de la Virgen María, pero cuando a ellos se les dice, se les pregunta o se les dice algo, se sienten ofendidos. Pero sí a nosotros católicos nos dicen iniquidades. Claro que es pecadores, somos pecadores. Y Jesús dijo que tire la primera piedra el que no tenga ningún pecado, ¿no? No, pero ellos sí todos los días nos calumnian, ¿sí o no? O yo estoy equivocada. no creo A que mí más me calumnien, no. molesta cuando hacen memes, no, a veces hasta pienso como si no fueran humanos, como si fueran de otro planeta, A ver, pero Hans, no sé prende si el han nacido micrófono. de una mujer ¿Acaso no o han dijo, nacido porque de yo lo estoy hombre? grabando, ¿acaso no dijo que la Iglesia Católica hay brujerías o algo así? ¿O me equivoco, Hans? Prenda el micrófono. Fue esa, a ver, ustedes que estaban escuchando, ¿fue eso lo que dijo, que en la Iglesia Católica hay brujerías? Sí, eso es lo que nos estaba calumniando, que es brujería y no sé qué. Bueno, tenemos, No, no, la no libertad dijo, es libre y la que no, practicamos verdaderamente, pues ahí, ¿no? No podemos decir, y dentro de los hermanos separados, o no sé, de las cuantas, ¿no? Bueno, la brujería es un Denominaciones pecado que también todos hay sabemos, brujos sí, que por practican, supuesto, es pastores que pecado. hacen brujería también. No solo pueden decir la católica, pero las 90.000 todas se unen para atacarnos y para decirnos iniquidades y calumnias y blasfemias. A eso pero yo me voy. Yasmín, mira, cuando tú dices calumnia, yo creo que ese también lo mencionó Gustavo, ¿no? De que los llamamos idólatras, todo eso, pero ¿acaso no es cierto que muchos católicos cometen idolatría con las imágenes? Yo te diría, Idolatría en qué a sentido. ver, Yo, Yasmín, por dame decirte, lugar, Yasmín, tengo Yasmín, una imagen Yasmín, aquí de Jesús. Tengo una Yasmín. imagen de mi madre. Pero la imagen, y también tengo una imagen de mi mamá, quien me parió, tengo una imagen de mi papá, tengo una imagen de mi hermanito que cuando era pequeño que se fue, entonces es un recuerdo. Ahora hay una diferencia entre imágenes. Las imágenes de santos nos hacen recuerdo que han podido llegar a ser fieles a Cristo Pero y esa que no nosotros es la también pregunta. podemos llegar a ser fieles. Esa no es la pregunta. Minor, te La contesto pregunta, yo. Dame permiso, dale, dale. Yasmín. Sí, Mira, dale, dale. no voy a negar que muchísima gente, y con respecto a gente muy vieja, es ignorante y besa una estatua, besa un, qué sé yo, una estampita y cree capaz que eso le está haciendo. No voy a negar porque no, por supuesto, debe haber mucha ignorancia. No conozco el mundo entero. ¿Cómo voy a conocer el mundo entero? No soy Dios. En este momento no sé lo que hace aquel, el otro. Pero yo te puedo decir
que dice las Sagradas Escrituras que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese gran amor es idolatría. El mundo entero, la idolatría más grande que tiene este mundo es el amor al dinero. Sí. No, yo estoy de acuerdo, pero Esa es la idolatría. Esa es la idolatría. Vende entonces, todo y dáselo a los pobres. ¡Wow! ok. No, pero esa no es la pregunta. La No, esa es pregunta la sí es, contestación que corresponde. ¿Que sabes cuál es la idolatría más grande que hay en el mundo entero? Yo no tengo imágenes acá, ni yeso, ni un montón de estatuas. No, y aparte tendría que comprar estatuas. Mira, el adorar el dinero, el querer tener más y más y no sacas el dinero del banco y quieres comprar más campo y quieres tener otra camioneta y que el auto lo vas a cambiar y que dale. No está Dios primero. ¿Qué es lo que está primero? Todo lo material y todo dinero y todo en torno al dinero, al dinero, al dinero. Esa es la idolatría del ser humano. Por eso es tan contundente. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el azote que tiene el mundo entero. El dinero. Guste o no nos guste. Guste Exacto. o no nos guste. Ahí hago hincapié. sí, estoy de acuerdo con eso. Una Pero idolatría que teníamos los jovencitos de los 20 para abajo era la indumentaria. Y me van a decir los que están acá, ¿quién no quería tener más ropa y más ropa? Salíamos y claro, la juventud, la ignorancia de los 20 para abajo, te estoy hablando de 15, 16 años. Ay, cuanto más ropa tengo y comprame esto y comprame aquello. No, primero Dios, sobre todas las cosas. sí, Primero yo Dios no, sobre todas las cosas. sí, Y de yo no, grande es el amor al dinero. a ver, deja hablar, Anne. Mira, yo no estoy en contra de eso. Y incluso yo también creo en eso, porque también está en Colosenses 3:5, ¿no? Pero también aquí La nuestros bendición. hermanos separados tienen La- esculturas de Helen White, de Victoriza, se hicieron esculturas y eso no es idolatría, a nosotros nos llaman de idólatras, pero ellos no, también lo tienen su mira, imagen. sí, yo creo que a veces a ver, Es permítame, disculpen. idolatría cuando lo pones primero antes que a Dios, cuando tu cabecita está con eso antes que a Dios. Y en la cabecita del humano, en el mundo entero, el dinero está sobre todo. Y no vengan con mentiras. Ese es el tema. El día que el humano se despierte con la cabeza metida con Dios, conectado espiritualmente con Dios, y está Dios siempre en todo lo que hace, y se acuesta a dormir, y está Dios siempre, y está orando de verdad, pero verdaderamente de corazón, bueno, ahí estamos Por frente decir, al aquí cristiano. han hecho ¿cómo se dice? Un monumento, obelisco en masónico en la tumba de la falsa profeta de Elena de White, no sé qué se llama. De eso nadie dice nada, pero de nosotros están pendientes. Y más lo que se hacen es los memes contra la Virgen María. Y eso es más doloroso porque ahí sí a mí me enfada porque dicen ser cristianos, pero yo no sé de qué cristiano hablan ellos cuando no respetan a la madre o que les parió, no sé, o cómo andarán con sus madres y a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a las cosas elegidas del Dios poderoso, la pisotean, la hacen memes, pues a mí me consterna, no sé de qué cristianismo hablan ellos. Pero Minor, te hago aquí una sí se, pregunta, pero te hago acá una de quién pregunta. es esa No, déjala hablar, Elena señor. White, A ver, yo esa, le quiero hacer una ahí pregunta a tienen, Minor. Yo te escuché todo el tiempo con el micrófono apagado. Lo escuché a Gustavo, lo escuché a Hans, y hablaban de brujería, de brujería, de brujería, brujería y por todos lados, de católico, no Anne, católico. Minor, te hago si una me vas a hacer pregunta, la pregunta, a ver, pero si me Minor, vas a hacer la pregunta, te me hago vas a una pregunta, escuchar la sí, sí, respuesta. Pero vas a, pero dale. por supuesto. ¿Vos creés que la Virgen María tuvo más hijos fuera de Jesucristo? Estoy hablando de hijos carnales, que lo haya dado a luz ella. ¿Crees eso? Ujú. Sí, claro que sí. ¿Por qué?
porque lo dicen las escrituras. ¿Dónde? Te parafraseo el texto, si quieres te lo busco ahorita, nomás que ando Sí, no, trabajando. sí, búscame el texto. Sí, Te lo permíteme. leo yo, vos me decís el texto y yo te lo leo. Permíteme. Yo espero. Ok, claro que sí. Es. Si no me equivoco, es San Mateo 12:46. Bueno, busco Mateo 12. Qué bueno que haya dicho San. Mirá, yo soy católica y no lo digo, San. Y está muy bien lo que vos dijiste. Mateo 12:46, ¿no? ¿Me dijiste así? Bien. Entonces yo tengo que leer lo que vos me has dicho y me apuntaste acá con las escrituras. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, la Virgen María, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Explícame? Ok, bueno, ese texto está diciendo, no pueden ser sus discípulos porque los discípulos estaban con Jesús, no pueden ser sus discípulos. Y cuando dice, hay tu madre, lo relacionan con la madre y La con Virgen. tus hermanos, ¿ok? Con Ujú. tus hermanos. No pueden ser primos porque tendrías que comprobarlo, no pueden ser sus discípulos porque estaban con Jesucristo, solo quedan si están hermanos de sangre. Adelante. Bueno, acá hermanos de sangre no dice, dice hermanos solamente. Por eso. Dice hermanos solamente. Sí, claro. Pero yo quería que vos me des el texto de los hijos de María, carnales. No, pero te lo estoy dando, ahora te No, ahí no toca dice hijos refutar. carnales. ¿Ok? No, ahí no dice. No, ahí no dice. No, te lo leo yo con la Reina Valera. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Acá habla de hermanos. También se le presentó a 500 hermanos, dice en Primera de Corintios. Y acá habla de hermanos. Mira, en Primera de Corintios no lo busco yo. En Primera de Corintios capítulo 15, vamos a buscarlo. No, yo te lo Explica leo, ese yo te lo texto. leo, yo te No, lo leo. explica ese texto. Dice, Pero ¿por qué porque en saltas en otro texto sin poder de explicar esta? y que apareció a Cefa y después a los 12, y después apareció más de 500 hermanos. Y bueno, Ahí sí está hablando de hermanos, de discípulos. entonces ahí es porque te conviene, porque ahí no te explica, solamente te habla de hermanos, ahí te habla de hermanos como el otro texto, la madre y sus hermanos. Mira, fíjate que Gustavo te habló de algo, de poder interpretar la Biblia. Escucha, Minor, ahora escucha. Gustavo al comienzo, antes de que aparezca acá, yo lo estoy grabando, te habló de interpretar la Biblia y que por supuesto la Biblia no se puede interpretar como uno quiere. ¿Qué me decís de esta interpretación? Ahora te pregunto yo a vos. Ahora te voy a preguntar yo a vos. ¿Qué me decís de esta interpretación de Ezequiel capítulo 44, versículo 2? Y yo te lo leo. No. No, pero si no me vas a dejar hablar, pues no hay ningún Es que problema. ahora sí vas a hablar. Claro que sí, pero te lo tengo que leer. Te lo tengo que leer. Te lo tengo que leer. Mira, Ezequiel, ¿Y es que vas a vas a dejar hablar. hablar? No. A ver, pero Pero que déjame quiero, hablar y primero. por eso mismo te tengo que preguntar. Bueno, Dios Ahora, les bendiga. mira, Ezequiel, escúchame, quiero que me expliques esto. Quiero que me explique. No quiere explicar. Porque voy a ir con Ezequiel 44:2 y me dijo Jehová, la Reina Valera 60 tengo, por eso dice Jehová, y me dijo Dios, y me dijo Yahvé, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. ¿Cuál es la interpretación correcta de Ezequiel 44:2? Siendo que Cristo es Dios y lo que el Espíritu Santo engendró en el vientre de la Virgen y Cristo tuvo 9 meses y es Dios y sale, o sea, Dios de ahí, es dado a luz el Emanuel, como dice Mateo 1:23.
el Dios con nosotros. Cuando dice Mateo 1:23 que dará un hijo y será, o sea, le pondrá por nombre Jesucristo, será llamado el Dios con nosotros, el Emmanuel. O sea, entró Dios. Claro que lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es de Dios mismo. Entonces, estuvo 9 meses. Esa puerta está cerrada. ¿Y qué dice? No se abrirá ni entrará por ella hombre. Claro, me tenía que explicar esto, porque está mintiendo con el texto bíblico. Ahí, del texto bíblico de Mateo, habla de hermanos, como está hablando Primera de Corintios 15, de hermanos, parientes, hermanos. La Virgen María solo dio a luz al Emmanuel, a Dios con nosotros. Y con la interpretación de esta escuelita, nacida después de 1517, ellos le están mintiendo al mundo. Adelante. Así es, hermanita. Para eso hay mucha explicación y hay que buscar también la cultura judía, sí, para poder entender ese concepto. Ellos no lo van a entender. No les conviene tampoco entenderlo de esa manera. El judío, por ejemplo, tenía, vamos a decir, en una familia, ¿no? Todo era de parte del hombre, ¿no? Y eso se refleja también hasta el día de hoy. Fíjate cómo se establecen los apellidos judíos, ¿no? Tú ves que antes, vamos a decir que habían 3 hermanos que cada uno tendría, vamos a decir, 90, 95, por ahí. El mayor era el que tenía 95. A ese se le consideraba el padre. Al mayor de toda la familia se le consideraba el padre, que era hombre. Entonces, el apellido que él llegaba, y estamos hablando del apellido obviamente de parte del padre, por eso es que el apellido prevalecía. De ahí sale, fíjense, todas aquellas personas que tienen apellidos terminados en EZ. Por ejemplo, Rodríguez, hijo de Rodrigo; Pérez, hijo de Pedro; ¿cómo se dice? Fernández, hijo de Fernando; Hernández, hijo de Hernando, ¿no? Todos estos apellidos derivan, y especialmente cuando los judíos huyeron a México, vamos a encontrar una cantidad enorme de apellidos que derivan, pues obviamente en toda Latinoamérica, ¿no? Que tienen de descendencia judía. Porque, ¿qué quería decir eso? Hijo de Fernando, hijo de Pedro, hijo de Hernando, ¿no? Y todo esto. Entonces, así es que se conocían en base al nombre de la persona, del mayor. Entonces, este era el hijo. ¿Qué sucede durante la época también de los judíos? En esta época también existía una ley que decía, si el hombre moría, el mayor moría, vamos a decir, y tenía hijos, su esposa era una propiedad y sus hijos menores de 12 años eran propiedades de él. Y él tenía que darle esas propiedades al hermano que le sobrevivía, ¿no? Entonces vamos a decir, en el caso de José, José muere, sabemos que él murió, y entonces María y Jesús, siendo chico, pasan a ser propiedad del hermano que le sobrevive, que es justamente Alfeo o Cleofás. Y él está casado con otra María. Y ellos dos, Cleofás y María, tienen hijos que son Santiago, Simón, Judá y aquellos que vemos en Mateo 13:55. ¿No? Si tú lo quieres leer, ahí vas a encontrar los nombres de los hermanos de Jesús. Entonces, son ellos a quienes se refieren. Y él dice, no es el hijo del carpintero, su madre no es María, y sus hermanos son Santiago, Judá, Simón, y después, y sus hermanas no están con nosotros. Es justamente en esa referencia, ¿no? Sí, así es, Gustavo. Esto de ponerle hijos a la Virgen empiezan prácticamente con con estas denominaciones norteamericanas. Uh-huh.
Eso, porque Lutero creo que no, y Calvino tampoco. No, Lutero es más, Lutero es una de las personas que más, que más bonito se ha expresado de María. Y no Era solamente de ponerle hijos, esto es lo triste. La Virgen tiene pecado. Los pastores de ellos y ellos mismos no tienen pecado. Ellos no tienen pecado. Cuando vos les preguntás, no, yo no peco, no tiene pecado. Ah, la Virgen sí tenía pecado. O sea, ya no se están riendo ni burlándose de la Iglesia Católica. Se están Fíjate burlando de que, Dios mismo. ¿sabes que ayer estuve conversando con uno? Bueno, yo participaba, le estaba haciendo preguntas nomás, porque uno dijo, estaban hablando del rapto. Tú sabes que ellos creen en el rapto, ¿no? Entonces le decía, explícanos, le estaban preguntando, explícanos eso del rapto. Y entonces dice que Jesús, tú sabes que la Biblia dice que Jesús va a venir 2 veces, pero para que el rapto realmente tenga validez, Jesús va a venir y se va a quedar flotando en el aire, pero no va a tocar tierra. Entonces no se puede decir que va a venir 3 veces. Dice, seremos arrebatados, pero no Claro. raptados. Pero ellos acomodan eso para decirle que Jesús va a venir 3 veces, pero en verdad va a venir 2 veces a pisar tierra. O sea, ya se la arreglan ellos, ¿no? Lo gracioso es esto, porque yo le preguntaba a ellos, le pregunto al que estaba exponiendo, le digo, oye, entonces, cuando Jesús venga a arrebatarlos, él va a estar en el cielo. Si Él va a estar en el cielo flotando, ¿cómo van a llegar ustedes a Él? Ah, es que nosotros vamos a subir porque van a venir los ángeles a recogernos, esto que el otro. Entonces le pregunté, tú me estás diciendo que no vas a ascender, ¿verdad? O sea, no vas a tener una ascensión, tú vas a tener una asunción, ¿cierto? Y me dijo, y se empieza a reír, me dijo, bueno, sí, no puedo ascender. ¿Por qué? Porque tú no tienes poder para ascender por cuenta propia. Claro, el único que ascendió así es Cristo. Claro, lo único que ascendió al cielo fue Cristo. Entonces le digo, quiere decir de que el ángel va a tener que venirte a recoger tu cuerpo y a llevarte para arriba. ¿Eso cómo se llama? Ah, bueno, pataleó un poco, pero al final terminó diciendo, se llama asunción. Entonces tú me estás comprobando de que la asunción es bíblica, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a venir a ser recogidos por Cristo, si ustedes van a ser asuntos, ¿por qué crees que María no lo fue? No tiene sentido. Claro, pero todas estas denominaciones norteamericanas de las que yo conozco, quizás no todas, pero las más comunes, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, adventista, es como que la Virgen, a ver, solo No vale la nada. usó, claro, no vale nada. Solamente la usó el Padre Celestial, tac, dio a luz a Cristo y ya está, listo. Ellos no leen que es la misma Virgen que cuando lo adoraron al niño, en Mateo 2:11 estaba con la madre. No leen cuando se pierde en el templo y solamente los busca porque no hay más hijo con José y ya tiene 12 años. Ellos no leen todo el tiempo que ella guarda en su corazón las cosas de Jesucristo. No leen que lo acompaña en la cruz y que Jesucristo la entrega como madre. Ahí tienes a tu madre, al apóstol amado, ahí tienes a tu hijo. Y no lee que ella sigue luego con los apóstoles en compañía de María y de las demás mujeres. No leen nada. O sea, la Virgen, Apocalipsis 12 es Israel para ellos. ¿Israel qué? Israel terrenal, ¿qué? Y entonces, y a la Virgen no. O sea, ellos están profesando un Jesucristo sin madre. Sin madre, sí. No leen el mismo Juan capítulo 2, que la intervención de la Virgen aparece primero y Ellos está deben Cristo en ser esas bodas raptados. y están los apóstoles. Y desde ese momento Cristo empieza el primer milagro, la primera señal.
No leen, o sea, la sacan. Entonces, ¿qué es lo que están profesando? Otro Jesucristo. Sí, no, pero únicamente por Cristo nosotros somos salvos. Ya lo sé, y te lleva al Padre Celestial. Pero por algo, el Padre Celestial lo hizo nacer de mujer, como dice Gálatas 4:4. Y ellos no la quieren. O sea, ya no es la Iglesia Católica ahí la que están atacando. Lo están atacando a lo que ha hecho Dios mismo. Eso así lo interpreto yo. ¿Por qué lo que dan a conocer ellos? Ujú. Porque la Iglesia Católica no es la que buscó a la Virgen María, es el Padre Celestial, es Dios mismo. Entonces, están en un grave problema. Van a tener que rendir cuenta, pero tremendo de esto ellos. Así lo veo de esta manera, porque es lo que escucho. Tiene pecado, tuvo un montón de hijos, la usó. Yo uso un trapo de Y piso nada, para ahora lavar si el piso. no se han visto unos memes horribles, abiertas las piernas, pero hacen memes. Yo pienso que eso es ir contra el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que esto sí lo Es la creo verdad. profundamente lo que Es dice Génesis directamente 3:15, que tiene una enemistad tan grande la Virgen con el diablo, y el diablo tiene sus ángeles caídos, y bueno, y entonces todos son demonios que se meten en estas personas, y el ataque hacia quién es, a la Virgen, si la enemistad la tiene ella, profundamente con Satanás. Pondré enemistad entre tu linaje y el linaje del diablo, el linaje de Satanás. Y es perseguida y no la puede tocar. ¿Qué opinas, Gustavo? Sí, ellos, acordémonos una cosa, ellos con tal de preservar bueno, el hecho de estar ciertos, van a tratar de manipular muchas cosas, ¿no? Por eso que le estaba diciendo yo a Hans, ¿no? Es el problema que hubo con Hans, digo, o sea, si esa fuera la verdad, y Dios está luchando para que todos encuentren la verdad, ¿por qué hay tanta división? Entonces, cada uno tiene su propia interpretación, cada uno tiene su propia manera de ver las cosas. Por eso es lo importante de tener el magisterio y de tener la Sagrada Tradición. Bueno, la Sagrada Tradición es un apoyo al escrito, a las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero el magisterio realmente es el único que tiene la inspiración, o sea, el Espíritu Santo para poderlo interpretar de manera pública, ¿no? O sea, porque en verdad cada uno de nosotros, desde que somos bautizados, somos también bautizados como profetas y cada uno puede realmente interpretar la Biblia y eso se llama lección divina. Entonces, tú puedes interpretar la Biblia y puedes tocar corazones, pero me refiero dentro de un ambiente pequeño, ¿no? Tu familia, tus amigos, estás hablando y todo. Por ejemplo, ahorita estamos compartiendo, ¿no? Y puedes realmente compartir la Biblia e interpretarla. Pero el hecho de estar ya básicamente en un culto, por ejemplo, en la misa Mira, o algo, Gustavo, entonces ya. se dieron cuenta, apenas hablamos de la Virgen María, salieron disparando. Oh, sí, siempre es. Sí, pero lo lamento mucho que el anterior que se salió es cuando le dije el movimiento de él comienza en tal siglo. Sí. Mira, la Biblia creo que se dio a conocer bien en el siglo IV, aunque ya estaban los escritos anteriores, claro, siglo II, siglo III. Y fue Jerónimo el que tradujo todo esto. Y todos lo Elena sabemos. White, ¿de cuál es esa Elena White? ¿Qué se llama? Ellen de White es adventista, pero esto sale después de Adventista. Miller. Imagínate, esto es de Estados Unidos de Norteamérica. Ya denominaciones adventistas, Testigos de Jehová, mormones, Ciencia Cristiana, pentecostales, son todas Made in USA. Y digo la verdad, Made in USA. ¿Por qué? Porque tienen una época, por ejemplo, cuando nace el pentecostalismo y ellos le quieren engañar a la gente, algunos lo hacen por ignorante y otro es porque no saben. Dice, pero es la fiesta de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta de la iglesia de Cristo en compañía de María y Pedro mismo.
O sea, una fiesta, no un movimiento creado en Estados Unidos de Norteamérica por Carlos Parán en creo que fue enero de 1901, donde aparece la glosolalia por primera vez con Agne Osman. Ese es otro tema, ese es un movimiento creado por alguien que era protestante y que sale del protestantismo y crea una escuelita llamada Betel. A esa escuelita va un tal Seymour, que había sido, creo que, expulsado por los bautistas, sé que era bautista, y ahí entonces es alumno de Carlos Parán y están bajo ese movimiento llamado pentecostalismo. Luego se independiza Seymour y aparece en la calle Azusa, en el viejo galpón, en 1906. Ahí tenés el movimiento pentecostal. Antes no. Ahí empieza con el bautismo del Espíritu Santo. Y la ¿Y famosa cuántos años tienen glosolalia. los La metodistas? glosolalia, ¿qué es? La glosolalia es hablar en lenguas. Imagínate, vino Jesucristo en 1900 a edificar la iglesia pentecostal. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Por supuesto que Jesucristo no. aparece en el siglo I. A mi vez te digo que Fíjate, tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Y tienen el atrevimiento de decir, Jesucristo no edificó nada, dijo edificaré. mm, ¿Acaso no por eso, aparece? hermanita, Claro. por eso, hermanita, yo siempre los llamo, los considero a ellos. Ustedes han visto aquí, no sé si en Argentina, ¿no? O en Bolivia, quizás, hermanita, no sé si está en Bolivia, pero yo creo que es donde realmente vas a la tienda y compras una cajita de comida ya hecha, pero congelada, y solamente la pones cuando llegas a tu casa, la pones en las microondas y ya la comes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, son religiones microondas, porque entonces Cristo congeló su doctrina por 16 años, ellos la sacaron y la pusieron a microondas y ya creen que ahora son la original, son la comida verdadera o vamos a decir, ¿no? La religión verdadera, la doctrina verdadera de Cristo. O sea Bueno, que, sí, discúlpame, Gustavo. Yo amarás al prójimo, por supuesto que yo a ellos sí los quiero, o sea, la persona de ellos, pero no les creo a las mentiras que dicen con respecto a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te está diciendo que Cristo edificó una iglesia y te claro, lo está diciendo que los poderes del infierno no van a prevalecer y para eso pone por obispos desde el siglo I. Entonces ellos empiezan a patalear y empiezan a decir, pero los obispos eran casados. Bueno, la Iglesia Católica tuvo mucho tiempo. El celibato lo tomó después. ¿Y qué hay con eso? ¿Es pecado eso? No, no es pecado, para nada. Por eso la Biblia, la interpretación la tiene la Iglesia. O sea, ¿por qué? Porque la Iglesia, Cristo es la cabeza, los primeros, o sea, los apóstoles eran el cuerpo, ellos mismos iban nombrando presbíteros, en Hechos 14:23, o sea, dejaron un presbiterio, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, dejó los obispos, ¿y qué más? Y esa multiforme sabiduría de Dios te la da a conocer la iglesia. ¿Cuándo? Desde el siglo I, no desde el siglo X, ni desde el siglo XV, ni XVI, mucho menos XIX y XX. Imagínense. No van a poder ellos. O sea, la sola escritura me da risa. Si la sola escritura te va a conducir a la iglesia católica igual, ¿te va a conducir a la iglesia católica igual? Te va a hablar de obispo, de presbiterio, te va a hablar de que la iglesia es constituida por Cristo, en el mismo apóstol Pedro, lo deja como pastor visible, así que es lo mismo. ¿Cuál es el problema? No sé qué opinas, Gustavo. mm, no, sí estoy de acuerdo, hermanita, sí. Bueno, yo sí me voy retirando, me perdonan, tengo que Sí, hacer no, unas está cositas, bien. pero Te agradezco mucho y muchas bendiciones y gracias por estar, Gustavo.
Gracias, hermanita. sí, Muchas sí, bendiciones sí, también, sí, hermanita Yasmín. Dios me la Bendiciones bendiga. sí, sí, yo también Gustavo. me retiro. Yasmín, Dios te bendiga y gracias también por estar Amén, igualmente. y bueno, no nos dejemos engañar nunca por sectas que sabemos muy bien que no tienen la verdad, que la misma Biblia, aún la sola escritura, te va a conducir al presbiterio que ya está puesto, o sea, a lo que ya está definido desde el siglo I. Claro que sí. Exacto. Muchas bendiciones y hasta otro momento.